Amigos de lapatía.com, bienvenidos a este espacio de noticias. Hoy estaremos hablando de cómo enfrentar el COVID-19 en personas que han sido contagiadas de enfermedades de transmisión sexual. Y para eso nos acompaña el doctor Tomás Machado, urólogo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Ese espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, de verdad agradecidos por la apatía, por la invitación y definitivamente estos espacios que son bien importantes de concientización y educación, porque definitivamente la salud y la educación van de la mano. Totalmente, doctor, y quiero comenzar por saber, si el paciente está diagnosticado con una enfermedad venérea y está recibiendo tratamiento, se contagia de COVID-19, se le coloca el tratamiento para minimizar los síntomas del virus. ¿De qué manera se ve afectado el tratamiento que se coloca por la enfermedad de transmisión sexual? Mira, es bien interesante porque desde el punto de vista del COVID, obviamente todavía hay mucho por escribir, ¿no? Hay muchas cosas nuevas, ¿no? Y digamos que estadísticamente los pacientes que tienen enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas de forma crónica, quizás estos pacientes fundamentalmente los de HIV, cuando digamos tienen conteos normales de CD4, la enfermedad por COVID puede ser una enfermedad que puede cursar como cualquiera de nosotros. Pero cuando el paciente de alguna forma no está recibiendo el tratamiento adecuado o tiene un conteo de CD4 alterado, la enfermedad por COVID inclusive puede venir a ser mucho más agresiva, con enfermedades obviamente pulmonares mucho más agresivas, y es un punto importante que hay que considerar en todos estos pacientes que de alguna forma tienen estas enfermedades, porque tienen que acudir más rápidamente a su médico tratante. O sea, sí hay un nivel de importancia en el tratamiento principal que está recibiendo, en este caso, la persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Sí, sí, es bien importante que, como tú dices, estas enfermedades crónicas, como el HIV, inclusive también como la hepatitis B, tienen que tener su seguimiento y su control, y más en este momento de pandemia, porque definitivamente el COVID, sabemos, ya tenemos casi año y medio con el COVID, y digamos que la incidencia de enfermedades de transmisión sexual ha aumentado a pesar de que se plantea que el contacto, digamos, por todo el aislamiento social ha sido menor, pero es bien interesante cómo ha repuntado unas enfermedades de transmisión sexual que inclusive no se habían visto. Dentro de estas podemos observar lo que es la sífilis, inclusive la sífilis secundaria, y esto también tiene que ver con la respuesta inmunológica. También hemos visto mayor caso de virus del papiloma humano en pacientes que de alguna forma han sido con enfermedades crónicas. Hemos visto también aumento en el número de lesiones, número de verrugas o el número de reapariciones de estas lesiones. Entonces, ¿qué nos está enseñando el COVID? Que definitivamente la respuesta inmunológica cumple un rol fundamental en todo este tipo de enfermedades y patologías. Tengo entendido que la pendiente de contagios al comenzar la pandemia en el 2020 se había aplanado, por decirlo de alguna manera, y de un momento a otro comenzó a crecer alarmantemente, Sí. que es lo que usted hace énfasis ahorita. Sí, es así. Lo hemos visto en la consulta, lo hemos visto en las estadísticas. Las enfermedades de transmisión sexual cada vez se ven más frecuentes en nuestras consultas. Llámese enfermedades por virus de papiloma humano, llámese estas enfermedades como lupus secundario, sífilis secundaria. También cada vez hay que considerar el número de casos o las implicaciones en casos en pacientes con HIV que de alguna forma llevan su tratamiento crónico. Hay que recordar que ya se considera la enfermedad por HIV ya no es enfermedad mortal, sino una infección crónica. Entonces es un punto que es importante considerar en este proceso de pandemia, donde definitivamente no sabemos todavía cuándo va a terminar. Totalmente, y estamos hablando de un distanciamiento social donde no se debería recibir algún mayor número de personas contagiadas por esta clase de enfermedades. Si un paciente, doctor, presenta una enfermedad venérea y a su vez síntomas de COVID-19, la sintomatología de la enfermedad venérea se puede manifestar con mayor fuerza por el COVID. Sí, el tema obviamente del COVID es que tiene múltiples formas de presentación, ¿sí? Inclusive, digamos que lo más frecuente es el toque respiratorio, pero he visto inclusive pacientes donde la sintomatología es mínima o pueden presentar de forma inicial síntomas típicos de infección del tracto urinario que inclusive pueden menospreciar lo que es el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, como punto importante, definitivamente cuando tengamos algún tipo de sintomatología, bien sea respiratoria, bien sea de cualquier otra esfera, definitivamente hay que consultar a su médico tratante, a un médico especialista, para chequear exactamente qué es lo que está ocurriendo. He tenido pacientes que el debut de una enfermedad de transmisión sexual ni siquiera es enfermedad de transmisión sexual, sino es una infección por COVID. Y se diagnostica de alguna forma, obviamente porque uno le va haciendo el seguimiento. Pero es importante que tengamos que hacer ese seguimiento, ese diagnóstico precoz para saber exactamente qué, si es una enfermedad de transmisión sexual, si es COVID o si pueden ser ambas. Ok, al entender
luego del contagio de una enfermedad de transmisión sexual afecta el sistema inmunológico, ¿ok? Ya hay una debilidad. El COVID-19 entra también a tocar el cuerpo de algún paciente. ¿De qué manera se había agravado el sistema inmunológico al salir de ambas enfermedades, ya sea mencionar algunas que pueda ser tratada inmediatamente y tomar los medicamentos que minimizan los síntomas del COVID? Sí, eso que tú dices es importante y eso lo hemos visto en diferentes etapas en este proceso de pandemia. Definitivamente la infección por COVID-19 es una enfermedad que actúa inicialmente sobre un proceso inflamatorio generalizado, un proceso inclusive de vasculitis, pero que a nivel del sistema inmunológico altera la respuesta inmunológica principalmente de los linfocitos CD4 y que mucho tienen que ver también con una respuesta diferente a los virus. Hay que recordar que el COVID es un virus, ¿sí? Pero hay otras enfermedades de transmisión sexual también que son virus, como el virus del papiloma humano, el HIV, el herpes virus. Y lo que hemos visto, obviamente, es que durante esta pandemia, el repunte y las complicaciones de estas enfermedades de transmisión sexual también se han visto, digamos, aumentadas. ¿Y por qué? Obviamente porque hay una respuesta cruzada entre uno y otro y tiene mucho que ver la respuesta inmunológica, obviamente, con lo que va a hacer el huésped, ¿no? Si vamos a actuar sobre una respuesta inmunológica en la infección por COVID o vamos a actuar en una respuesta inmunológica por una enfermedad de transmisión sexual. ¿Se puede calificar alguna enfermedad venérea que se ve mucho más complicada al momento de contagiarse de COVID-19? Unas que sean más alarmantes que otras, ya mencionándose virus o de forma bacteriana, por así decirlo. Sí, he visto mucho que pacientes que inclusive en su periodo de recuperación por virus, por el COVID, han tenido repuntes en infecciones tipo herpes genital y obviamente son lesiones mucho más graves, son lesiones mucho más numerosas. También he visto muchos pacientes que después también en su periodo de convalecencia tienen mayor riesgo de infecciones tipo virus del papiloma humano, inclusive mayor aparición de verrugas. En el caso de mujeres también incidencias de mayor lesiones a nivel del cuello uterino. Entonces definitivamente estamos en un proceso donde las enfermedades que pueden estar asociadas al COVID están apareciendo, están reapareciendo y están aumentando. Quiere decir que si una persona que ya trató la enfermedad de transmisión sexual se contagia de COVID-19, ya al tocar el sistema inmune, puede salir nuevamente, brotar algún tipo de verrugas y en este caso alterar los diles, por así decirlo, en la enfermedad sífilis, por ejemplo. Sí, es que lo que tú planteas es así. En el caso de, hay que recordar que hay unas enfermedades virales tipo herpes, tipo virus del papiloma humano, donde el virus como tal no desaparece del cuerpo. Se mantiene en diferentes lugares, en el caso del herpes a nivel de las terminaciones nerviosas, en el caso del virus del papiloma humano a nivel de las células de la mucosa. Entonces, cuando da esta presencia de COVID-19, donde se minimiza o se altera de alguna forma la respuesta inmunológica, en los periodos de convalecencia temprana, el paciente inclusive puede hacer presencia de virus, puede hacer presencia de úlcera, que son, digamos, signos de alarma de las enfermedades de transmisión sexual. Y como un punto importante, hay que recordar que en el caso de lo que tú mencionas, la sífilis primaria en algunos casos puede pasar desapercibida, pero y después, en el momento en que nos da la infección por COVID, hacerse inclusive infecciones por sífilis secundaria o sífilis latente, que es básicamente cuando la bacteria, que en este caso es la que origina la sífilis, está presente en el cuerpo. Entonces se invita a que los pacientes que ya fueron una vez tratados vuelvan otra vez a regresar a ese tratamiento de esta enfermedad de transmisión sexual porque lo altera el virus del COVID-19, ¿correcto? Efectivamente, el chequeo debe ser constante, no solamente sino en ese periodo de convalecencia para ver si realmente es necesario hacer algún tipo de tratamiento adicional. ¿Cuáles son los riesgos, doctor, de los pacientes con VIH que son diagnosticados con COVID-19 y de qué manera afecta el virus a una persona con esta condición? Va a depender de la condición en que el paciente esté previo a la infección por COVID, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente HIV que está controlado y se está manejando como una enfermedad secundaria, una enfermedad crónica, donde los niveles de CD4 estén en condiciones normales, la enfermedad por COVID puede dar como cualquiera que nos da a la población general. Ahora, en estos pacientes donde ya la respuesta inmunológica está minimizada, donde se habla inclusive ya no de una infección por HIV, sino una infección por SIDA, digamos una condición de SIDA, obviamente las infecciones por COVID pueden ser mucho más alarmantes, mayor toque a nivel respiratorio, mayor neumonías, inclusive obviamente mayores complicaciones que la que vemos en la población general. O sea, se quiere decir que los pacientes diagnosticados con VIH indetectables se contagian de COVID-19 pueden estar
por decirlo, tranquilos y tomar los medicamentos para minimizar estos síntomas sin ningún tipo de reacción ajena a esta enfermedad. Es así, sí. Si digamos que si tenemos una infección por HIV y está controlada y tenemos esos niveles normales de CD4, obviamente la preocupación es como toda la población general. Debemos mantener todas las normas de bioseguridad, lavando las manos, el tapaboca y toda esta situación, obviamente para digamos, disminuir el riesgo, pero en los pacientes en los cuales ya está mermada la cantidad de CD4, sí es importante hacer, obviamente, digamos, una respuesta mayúscula ante todos estos sistemas, ¿no? Sí, totalmente hay un riesgo ante todas las enfermedades de transmisión sexual y el COVID-19, ¿no? Una persona puede tener, lamentablemente, la cifra de personas que han fallecido por COVID-19 es un poco alarmante, aunque en estadísticas nos pongan un poco pequeño ese número, pero se puede saber si hay un número o un aproximado de personas que han fallecido luego de tener una enfermedad de transmisión sexual y ser tocados por COVID-19, porque vale acotar, doctor, que no todo el mundo constantemente va a hacerse un chequeo médico para saber si está contagiado o no, porque no presenta en la primera fase de las enfermedades algún tipo de síntomas y se cree que está completamente sano. Yo creo que parte de la importancia también de este tipo de entrevistas, obviamente de la divulgación de educación, es que el control urológico, el control ginecológico, el control con el infectólogo es bien importante, y más en este momento de pandemia, donde definitivamente tenemos que estar en las mejores condiciones para, digamos, que si en algún momento vamos a sufrir de COVID, digamos que no sea, o que pase de la forma más leve posible. Doctor, ¿qué recomendaciones le da a toda nuestra audiencia para cuidarse de estas enfermedades de transmisión sexual en tiempos de pandemia? Porque todavía no tenemos un medicamento acá que ya diga, bueno, vamos a colocárnoslos y vas a estar libre del COVID-19 y vas a durar un poco más o todo va a estar muy bien, ¿ok? Sí, yo creo que una de las cosas, obviamente, al igual que todas las enfermedades de transmisión sexual, uno es la prevención, ¿sí? La educación sexual cumple un punto bien importante en todo esto que tiene que ver con la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Dos, la utilización de preservativos siempre que se utilice o que tengas una relación casual. Número tres, cada vez hay más, digamos, el tema de la vacuna para el virus del papiloma humano. Está en nuestro mercado, se puede utilizar, genera prevención y de alguna forma puedes ayudar a que disminuya o merme la cantidad de virus que podamos tener en sangre. Y yo creo que un punto y bien importante en este momento, obviamente todas las medidas de bioseguridad que no solamente tienen que ser de forma puntual, sino que cada vez más, digamos, el lavado de las manos, el uso de tapaboca, porque eso es lo que nos va a ayudar a prevenir y eso es lo que nos va a ayudar a salir rápidamente de esta pandemia. Es importante mencionar, ya que lo dijo, la vacuna contra el VPH está disponible en tiempos de pandemia, o sea, los venezolanos pueden acudir a centros específicos o el proceso en pandemia se ha dificultado mucho más. No, definitivamente está disponible, digamos, más que todo en centros privados. Pero sí, yo creo que, y aparte es una indicación de colocarlos en estos momentos, básicamente por lo que mencionábamos, de que durante la pandemia el número digamos, de la respuesta inmunológica se puede ver disminuida y eso ocasionar que recurra o reaparezca lesiones que ya, digamos, han sido tratadas previamente. Se puede tener un número de enfermedades que han apuntado mucho más en tiempos de pandemia y se pueden mencionar como que los pacientes hombres o mujeres que han llegado a sus consultorios han sido diagnosticados con un número mayor de una enfermedad específica de transmisión sexual. Sí, como te digo, una de las enfermedades de transmisión sexual que más ha diagnosticado en toda esta época es la infección por el virus del papiloma humano, también mucho que tiene que ver con sífilis, mucho que ver con gonorrea, mucho que ver con herpes virus, tiene que ver también cómo es la respuesta del sistema inmunológico. Hay que recordar que en este proceso no solamente es el hecho de tener COVID, sino el hecho digamos, el aislamiento social, y eso ha ocasionado estrés, digamos, en muchos pacientes. Y hay que recordar que el estrés de alguna forma puede disminuir la respuesta del sistema inmunológico. Es bien sabido a través de la psiconeuroinmunología cómo las emociones, los pensamientos pueden alterar la respuesta del sistema inmunológico y definitivamente tenemos que empezar a trabajar en pro a toda esa situación. Es un alarmante, ¿ok? Y las recomendaciones están dadas para que todas las personas que presenten algún tipo de síntomas acudan a su médico y si no le presenta es importante hacerse un chequeo, ¿ok? Es recomendado hacerlo cada cuánto tiempo en el año un chequeo para saber cómo está nuestra salud, el sistema inmunológico, si estamos libres de enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que en este momento es importante por lo menos una vez al año chequearnos.
ver cómo están todas las condiciones, no solamente la salud a nivel genital, sino la salud a nivel renal, la salud a nivel testicular, porque definitivamente la salud es algo global y el bienestar definitivamente se crea cuando cuando todo el organismo está en bienestar. Si hablamos de exámenes de transmisión sexual, estamos hablando de un VDRL, un VIH. ¿Existe algún otro para las personas que no tengan conocimiento y digan luego de escucharlo, decir, voy corriendo a hacerme un examen para diagnosticar? Lo más importante no solamente el examen que puedas realizarte en sangre, sino el chequeo que te pueda realizar tu médico, ¿sí? Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que no dan ningún tipo de muestra a nivel serológico, ¿sí? Como es el virus del papiloma humano, y es necesario el despistaje a nivel de consulta. Hay otras como el herpes, que sí puede hacerse una serología, o la sífilis, que puede realizarse el BRL, o el FTA test, que de alguna forma permite hacer el diagnóstico. Pero yo creo que como un punto importante que hay que recalcar es consultar a su urólogo, consultar a su ginecólogo, para que haga un diagnóstico exacto y haga un tratamiento adecuado. Doctor, si nos puede dejar por favor sus redes sociales y dónde se puede contactar. Sí, bueno, yo estoy siempre en Instagram a través de @turólogoaldía, también a través de TikTok, también @turólogoaldía, siempre ahí respondiendo, de alguna forma creando esa conexión que es importante entre el bienestar y la salud. Ha aumentado la afluencia de personas en tiempos de pandemia en estas redes sociales porque hay un dinamismo. Ciertamente su presencia está siendo relevante. Si mencionamos TikTok, por ejemplo. Sí, es definitiva. La gente busca conocimiento, la gente busca educación, la gente también busca, digamos, ese espacio que de alguna forma te permita tranquilizarte, y las redes sociales han sido una herramienta fabulosa para todo este proceso. Amigos, la invitación está dada para que usted pueda acudir a su médico de frecuencia y poder diagnosticar cualquier tipo de enfermedad lo más pronto posible. Soy Rubén Peña y le invito a seguir todas nuestras redes sociales de lapatilla.com.